Le regalaron a una madre soltera una máquina de coser antigua y despreciada, pero en su interior dormía un secreto familiar que cambiaría su destino para siempre. Y no se trata solo de un objeto, sino de un mensaje enviado a través de las décadas, una cápsula del tiempo cargada de dolor, esperanza y una fortuna inesperada que llegaría justo en el momento más crucial. Sus zapatos gastados levantaban polvo con cada paso, un sonido áspero y monótono que marcaba el compás de su desesperación. El camino de tierra parecía no tener fin, serpentando entre paisajes áridos bajo un sol inclemente. A su lado, su hija de 7 años, Lucía, apretaba contra el pecho un osito de peluche al que le faltaba una oreja. Su único compañero en esta travesía incierta. El cansancio y una tristeza profunda se adivinaban en sus miradas, aunque ninguna de las dos se quejaba. Lucía había aprendido en su corta vida que las quejas no llenaban el estómago ni encontraban un techo. Ana, por su parte, cargaba con el peso de un fracaso que no era suyo, pero que sentía como una losa sobre sus hombros. Hacía días que habían abandonado la ciudad después del desalojo, un episodio humillante que aún hacía arder sus mejillas al recordarlo. El casero, un hombre de mirada gélida, había arrojado sus pertenencias a la calle, mientras vecinos curiosos observaban desde detrás de las cortinas. Todo lo que poseían ahora cabía en una maleta desvencijada, con una rueda rota y una bolsa de lona raída. Dentro, poco más que ropa usada, unas fotos familiares y los documentos que certificaban su identidad y su desamparo. «Mamá, ¿falta mucho?», y preguntó la niña con una vocecita que pretendía no delatar su agotamiento. Habían estado caminando desde el amanecer, y el sol del mediodía caía a plomo sobre sus cabezas. Ana miró hacia adelante, donde el camino se perdía en el horizonte tembloroso por el calor. No tenía la menor idea, solo sabía que debían llegar a Valle Seco, un nombre que sonaba a promesa vacía, a último recurso. Ana, la madre, sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de impotencia y amor feroz. Cada pregunta de Lucía era un recordatorio de su incapacidad para brindarle estabilidad. «Casi llegamos, mi vida», mintió con una sonrisa forzada que no alcanzó a iluminar sus ojos apagados. Le acarició el cabello enredado por el viento y el polvo. Su destino era la casa de un primo, lejano en un pueblo remoto, llamado Valle Seco. Una última esperanza en un mundo que parecía haberle cerrado todas las puertas con llave. Marcos era el hijo de un hermano de su padre, un vínculo tan tenue que apenas lo recordaba de algunas reuniones familiares de su infancia, celebraciones lejanas donde los adultos bebían y los niños jugaban sin distinción de ramas genealógicas. Lo único que sabía era que, según un rumor de su tía abuela, Marcos se había establecido allí y le iba bien. Era un hilo del que colgarse, frágil pero existente. El pueblo surgió como un fantasma entre el calor del desierto, primero como un espejismo y luego como una aglomeración de casas, bajas de adobe y madera, calles vacías sin asfaltar, y un silencio pesado, solo roto por el ladrido lejano de un perro. No parecía un lugar, sino el resto de uno. Ana recordaba vagamente a su primo, Marcos, de aquellas reuniones familiares lejanas, un niño robusto y bullicioso que siempre quería mandar en los juegos. No podía imaginar qué hombre habría surgido de aquel niño. La casa de Marcos se veía próspera, incongruente con la modestia del entorno. Era una construcción de madera con un porche amplio, un jardín pequeño pero bien cuidado con un rosal que intentaba florecer, y un auto nuevo, brillante, estacionado frente a la entrada. Para Ana, aquel auto representaba más riqueza de la que ella había visto en años. Se detuvo frente a la cerca de hierro, sintiendo cómo la vergüenza y la esperanza libraban una batalla en su interior. Se arregló el vestido, una prenda sencilla y descolorida que había sido elegante hace una vida. Se pasó las manos por el rostro para quitarse el polvo y tomó aire profundamente, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Llamó a la puerta y el golpe resonó en el silencio de la tarde como un presagio. La puerta se abrió. El hombre que apareció la escudriñó de arriba abajo y su expresión pasó de la sorpresa a una fría indiferencia en cuestión de segundos. Era Marcos, pero irreconocible. El niño robusto se había convertido en un hombre con el inicio de una barriga, el cabello ralo y una mirada fatigada y desconfiada. «Ana, ¿a qué debo esta visita?»,
La pausa antes de la palabra visita fue deliberada, cargada de incomodidad. Detrás de él, una mujer con los brazos cruzados, delgada y de gesto severo, observaba la escena con evidente desagrado, sin pronunciar palabra. «Marcos, necesito ayuda», comenzó Ana, las palabras saliéndose atropelladamente. «Solo un lugar donde quedarnos unos días, hasta que encuentre trabajo. Te lo ruego». La súplica se le atragantó en la garganta, sabiendo que cada sílaba la hacía más pequeña, más vulnerable. El intercambio de miradas entre Marcos y su esposa fue elocuente, un diálogo mudo de fastidio y rechazo. «Mira, Ana, no somos un hotel», dijo él, con una risa cortante que no tenía nada de alegre. Cruzó los brazos, bloqueando aún más la entrada. «Además, hace años que no sabemos nada de ti. Ni siquiera cuando mi padre murió te vimos por ahí». Ana sintió un golpe bajo. Había estado en el hospital con Lucía, que tenía neumonía, pero explicarlo ahora sonaría a excusa barata. «Lo sé, lo siento, fueron circunstancias muy difíciles. Pero Marcos, por favor, es mi hija», dijo señalando a Lucía, que se escondía tras su falda. «No vamos a molestar. Puedo cocinar, limpiar, lo que necesites». La esposa de Marcos soltó un bufido. «Ya tenemos quien limpie, Ana, y no nos sobra el espacio». Su voz era tan fría como su mirada. Marcos pareció reflexionar por un instante, pero no con compasión, sino con una calculadora mezquindad. «Pero dices que sabes coser, ¿no?». Ana asintió, con un destello de esperanza. «Mi abuela me enseñó. Puedo arreglar ropa, hacer prendas nuevas». «Qué casualidad», interrumpió Marcos. Desapareció dentro de la casa, dejándolas en el umbral bajo la mirada acerada de su esposa. Regresó unos minutos después, arrastrando un bulto pesado y cubierto, de polvo y telarañas. Lo dejó caer con un golpe seco a los pies de Ana, levantando una nube de polvo que les hizo toser. «Toma, la máquina de coser de la abuela Lourdes. Lleva años arrumbada en el trastero estorbando. Si tanto sabes, ahí tienes tu herramienta». Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. No era una oferta, era un desprecio con forma de objeto. Era su respuesta. Un artefacto olvidado en lugar de un techo, un sarcasmo en metal y madera. Ana miró la máquina, luego a Marcos, luego a su hija. «¿Y dónde se supone que duerma mi hija?», le preguntó Ana, conteniendo la furia que empezaba a hervir en sus venas, manteniendo la voz lo más calmada que pudo. «Ese no es mi problema», respondió Marcos, encogiéndose de hombros con una indiferencia que cortaba más que un grito. «En el pueblo hay una iglesia. Quizás el padre les dé refugio. Yo ya hice mi parte». Y sin más, la puerta se cerró con un golpe definitivo que resonó en el alma de Ana. Se quedó mirando la puerta de madera, sintiendo cómo el último vestigio de dignidad familiar se esfumaba. Lucía tiró suavemente de su mano. «¿Y ahora, mamá?». Ana bajó la mirada y vio en los ojos de su hija no solo miedo, sino una curiosidad resiliente. Tomó aire, se enderezó. «Ahora, mi cielo, confiamos en nosotras mismas. Nadie nos va a dar nada, así que tendremos que construirlo nosotras». Agarró la cuerda que ataba el fardo de la máquina y comenzó a arrastrarlo por el camino. Era pesada, inhumanamente pesada, pero cada tirón era una descarga de su rabia. Con la última moneda que le quedaba, conseguida tras vender un pequeño par de aretes de fantasía que eran lo último de su vida anterior, Ana logró que el padre de la iglesia, un hombre anciano y de gesto bondadoso llamado Tomás, les permitiera pasar la noche en un cobertizo detrás del templo. No era más que un cuartito de madera con goteras. Olía a humedad y a tierra, pero tenía un techo y 4 paredes. Un colchón delgado y lleno de bultos. Mantas ásperas que picaban la piel y el frío, incipiente de la noche del desierto. Eran su nuevo hogar. Mientras Lucía dormía, exhausta, abrazada a su osito, Ana no podía conciliar el sueño. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y observó la máquina de coser a la luz de una vela que el padre Tomás les había dado. Era una Singer negra y dorada, un modelo antiguo y sólido, pero devorada por el óxido y el abandono. El pedal estaba suelto, la rueda no giraba, y una capa de polvo gris la cubría por completo. Sin embargo, había una elegancia en sus líneas, una dignidad a pesar del deterioro. Impulsada por una curiosidad sombría, empujó la máquina ligeramente. Algo sonó dentro, un traqueteo metálico y sordo, como si hubiera piezas sueltas o algo más.
No era el sonido ligero de una aguja o un carrete. Era un ruido pesado, como de metal contra metal. ¿Habría piezas sueltas? ¿O era algo más? Su mente, educada en la desgracia, no se atrevió a especular con esperanzas. Decidió que al día siguiente la examinaría mejor. Sin embargo, una inquietud se había instalado en ella. Al día siguiente, tras un desayuno escaso de pan duro y un vaso de leche aguada que el padre Tomás compartió con ellas, Ana dejó a Lucía ayudando a barrer la iglesia, una tarea que la niña afrontó con una seriedad conmovedora, y salió a buscar trabajo. Recorrió cada establecimiento de Valle Seco, la tienda de abarrotes, donde el dueño negó con la cabeza antes de que ella terminara de hablar. La gasolinera, donde el empleado la miró con lástima pero le dijo que no había nada. La pequeña ferretería, la lavandería, cada negocio, cada mirada, cada no, era un nuevo clavo en su dignidad. La veían como una forastera, una mujer sola con una niña, una carga potencial. Hacia el final de la tarde, con los pies doloridos y el espíritu quebrantado, vio un letrero desteñido colgado en una ventana. Costuras y arreglos. Doña Clara. Una campanita sonó al abrir la puerta. El interior era pequeño, atestado de rollos de tela, hilos de colores, y el aroma a tela nueva y a aceite de máquina. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño gris, gafas sobre la punta de la nariz y dedales en varios dedos, trabajaba en una máquina moderna. La evaluó sin dejar de coser. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Buenas tardes. Mi nombre es Ana. Estoy buscando trabajo. Sé coser. Ana intentó que su voz sonara segura. Mi abuela me enseñó. Ella era Lourdes Mendoza. El nombre hizo que la mujer, doña Clara, detuviera el pedal de la máquina y la mirara por encima de sus gafas. Sus ojos, de un azul desvaído, se iluminaron con un reconocimiento claro. Lourdes Mendoza. De Rosario, ¿verdad? Ana asintió sorprendida. Era mi tía lejana, por parte de mi madre. Tenía manos de ángel. Hacía bordados que parecían pintados. Si heredaste algo de ella, entonces tienes talento de verdad. Ana sintió un calor inesperado en el pecho. Era la primera vez que alguien reconocía algo valioso en su linaje. Pero, continuó doña Clara con un suspiro genuino, yo no puedo contratarte. Este taller apenas me da para mantenerme a mí y pagar el alquiler. El pueblo es pequeño y la gente arregla lo justo. La esperanza de Ana se desvaneció una vez más y su rostro debió delatarla, porque doña Clara se apresuró a añadir, sin embargo, si tuvieras tu propia máquina, podrías empezar por tu cuenta. Hay mujeres que necesitan arreglos a domicilio, o podrías hacer ropa sencilla para vender en el mercado. Esas Singer antiguas como la que tenía Lourdes son tesoros. Durarán más que todas nosotras. Si la tienes y la pones a punto, tienes una herramienta de verdad. A veces, el rechazo no es un final, sino una invitación a crear tu propio camino. Ana escuchó esas palabras no solo como un consejo, sino como un mandato. «Tengo una», respondió Ana rápidamente sintiendo que el destino daba un giro. «La máquina de mi abuela. Pero está muy deteriorada, oxidada. Mi primo me la dio». No quiso terminar la frase. Doña Clara asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. «Tráela, si es rescatable, te ayudo a limpiarla y engrasarla. Tengo algunas piezas de repuesto. No te cobraré. Será mi manera de honrar a Lourdes». Esa oferta fue el primer rayo de luz verdadero que Ana veía en semanas. Esa noche, de vuelta en el cobertizo, después de contarle a Lucía, emocionada sobre doña Clara y la posibilidad de arreglar la máquina, la niña se durmió con una sonrisa. Ana, en cambio, se quedó despierta, la vela ya baja, examinando la máquina con determinación. El ruido provenía de la base, de la pesada plancha de hierro que servía de soporte. Con un destornillador oxidado que encontró en un rincón, probablemente dejado por algún carpintero, comenzó a trabajar en los tornillos. Estaban agarrotados por el óxido, y tuvo que hacer una fuerza tremenda, sintiendo cómo se le formaban ampollas en las manos. 1, 2, 3. Después de lo que pareció una eternidad, el último tornillo se dio con un chirrido. La placa inferior, una pieza rectangular de metal, se desprendió. Dentro, en el hueco oscuro y lleno de telarañas, había un paquete. No era una pieza suelta ni un nido de ratón. Estaba envuelto en una tela encerada, de un color caqui desvaído, y atado firmemente con un cordón de cuero reseco.
Sus manos temblaron al desatarlo, los dedos torpes por la emoción y el cansancio. El cordón cayó y la tela se abrió. El fulgor fue inmediato. Monedas de plata y oro centellearon a la luz de la llama, dispersando reflejos dorados por las paredes de madera. Eran piezas antiguas, algunas con efigies de personajes que Ana no reconocía. Otras eran pesos mexicanos de plata, gruesos y pesados, entre ellas billetes antiguos, cuidadosamente doblados, algunos de denominaciones que ya no existían. Y en medio de todo, un sobre amarillento de papel grueso, sellado con un círculo de cera roja. En el frente, una caligrafía elegante y firme decía: «Para quien encuentre esto». Con amor, Lourdes. Ana contuvo el aliento. Con extremo cuidado, rompió el sello de cera. Dentro, una carta escrita en la misma caligrafía, pero con trazos algo temblorosos, como si la mano que la escribió hubiera estado emocionada o débil. La fecha era de hacía más de 40 años. Querida alma que sostienes esta carta, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo en este mundo ha terminado. Y esta máquina, mi fiel compañera, ha pasado a otras manos. Me llamo Lourdes Mendoza, pero durante la mayor parte de mi vida fui conocida como Lourdes de la Cruz, por el hombre al que temí más que a la muerte misma. Huí de él cuando tenía 19 años. Llegué a este país con lo opuesto, con las manos vacías pero con el conocimiento que mi madre me dio, el de la aguja y el hilo. Esta máquina fue mi primera inversión, comprada con los ahorros de un año de lavar ropa ajena. Con ella me construí una vida, un nombre, una dignidad. Este dinero que encuentras lo ahorré puntada a puntada, centavo a centavo, durante décadas. Es el fruto de mi trabajo honesto, pero también es mi secreto. Lo guardaba por miedo, por si él alguna vez me encontraba y tenía que huir de nuevo. Es mi libertad condensada en metal y papel. Úsalo para construir la tuya, para no depender de nadie que te trate con desprecio, para darle a tu hijo o a tu hija un futuro que no esté basado en el miedo. Y recuerda esto, porque es más importante que el dinero. Tu valor no lo define el hombre que te abandona, o la familia que te da la espalda, o las puertas que se cierran. Tu valor está en tus manos, en lo que son capaces de crear, y en tu espíritu, que es capaz de levantarse una y otra vez. Nosotras, las mujeres de esta familia, somos como el hilo. Parecemos frágiles, pero podemos unir, reparar y crear belleza donde solo había roturas. Con todo mi amor y mi esperanza. Lourdes. Ana lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre el papel antiguo sin que pudiera detenerlas. No era solo dinero para sobrevivir unas semanas. Era un mensaje de esperanza a través del tiempo, de una abuela a su nieta. Un legado de resiliencia que llegaba justo cuando el mundo le decía que se rindiera. Contó las monedas y los billetes. No era una fortuna que cambiara la vida, pero era un capital semilla, una oportunidad real, lo suficiente para pagar algunas semanas de una habitación modesta, comprar telas, herramientas y comida. Lo suficiente para empezar. Al día siguiente, con el tesoro cuidadosamente escondido en el fondo de su maleta, Ana llevó la máquina al taller de doña Clara. La anciana examinó el hallazgo con asombro. Ella siempre fue una mujer precavida, murmuró con una sonrisa triste y sabia. No hizo preguntas sobre el dinero, solo asintió con comprensión. Juntas, durante 3 días, desarmaron, limpiaron, pulieron y engrasaron cada pieza de la Singer. Doña Clara le enseñó los misterios de la tensión del hilo, del ajuste de la aguja, del ritmo del pedal. Ana aprendió vorazmente y sus dedos, aunque oxidados como la máquina, recordaron las lecciones de su infancia. Cuando conectaron la nueva correa y Ana pisó el pedal por primera vez, la aguja bajó y subió con un suave rit-tit-tit que sonó a música. La línea de puntadas fue recta y perfecta. Con parte del dinero de Lourdes, Ana alquiló una habitación diminuta en la casa de una viuda amable. No era mucho más grande que el cobertizo, pero tenía una ventana, una cama decente para ella y Lucía, y el permiso de usar la cocina. Lo más importante, tenía un rincón para la máquina. Compró telas básicas, hilos, agujas, botones. Doña Clara le consiguió sus primeros clientes, un hombre que necesitaba remendar sus overoles de trabajo, una madre que quería alargar el vestido de su hija para la escuela. Cada encargo, por pequeño que fuera, lo abordaba con una devoción absoluta. Cada puntada la conectaba con Lourdes,
sintiendo que sus manos guiaban las suyas. Lucía comenzó la escuela en el pueblo. Al principio fue difícil. Algunos niños se burlaban de su ropa remendada, pero Lucía, fortalecida por el ejemplo silencioso de su madre, mantenía la cabeza alta. Poco a poco, su habilidad con los números y su amabilidad le granjearon amistades. Ana trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, a la luz de una lámpara que compró con sus primeras ganancias. La reputación de Ana creció. Era diligente, sus acabados eran impecables y su corazón generoso. Entendía la necesidad. Aceptaba trueques cuando alguien no podía pagar. Una canasta de huevos por un dobladillo. Verduras de una huerta por remendar un saco. Un día, una mujer joven y asustada, nueva en el pueblo, llamó a su puerta. Llevaba en brazos a un bebé de pocos meses. «Señora Ana, me dijeron que usted cose. Necesito ropa para el niño. Hace frío y yo...». La voz se le quebró. «No tengo dinero ahora. Mi esposo busca trabajo». Ana miró a la mujer. Vio el pánico en sus ojos. Un reflejo del que ella misma había tenido no hacía tanto. «Pase, señora. ¿Cómo se llama?» «Sofía». «Siéntese, Sofía. Déjeme tomar las medidas de su bebé. Le haré 4 mudas de algodón, cálidas. Me pagará cuando pueda, sin prisas». La gratitud en el rostro de Sofía fue pago suficiente por el momento. Pero el pasado, como un perro guardián, siempre acecha. Marcos, desde su casa próspera, empezó a oír rumores. La costurera nueva, la que arregla tan bien, la señora Ana que hace milagros con la aguja. La envidia, un veneno que ya circulaba por sus venas, se agitó. Un atardecer, apareció en la puerta de la viuda. Su expresión ya no era de indiferencia, sino de una avaricia disfrazada de derecho. «Ana, qué bien te veo. Me han dicho que tu negocio marcha viento en popa». Su tono era falso, cordial en la superficie pero cortante por debajo. «Trabajo duro, Marcos». «Nada más». Ana se quedó en el umbral, sin invitarlo a pasar. «Eso está bien, muy loable. Pero, ¿sabes? He estado pensando, esa máquina que te di era de la abuela Lourdes, propiedad familiar. Yo, como el nieto mayor, debería haberla heredado. Fui algo impulsivo al dártela». Una sonrisa untuosa se dibujó en sus labios. «No quiero problemas familiares. Te propongo algo. O me devuelves la máquina o me compensas por ella. Digamos, $500. Un precio justo por una antigüedad así». Ana lo miró fijamente, sintiendo cómo la ira vieja y nueva se fundían en una determinación de acero. No tenía miedo. Tenía el espíritu de Lourdes en sus manos. «Me la diste para burlarte de mí, Marcos. Para que cargara con mi herramienta mientras tú cerrabas la puerta. No me la diste, me la arrojaste como a un mendigo. No te debo nada. Ni la máquina, ni el dinero, ni una explicación». Su voz era clara y firme, sin un ápice de temblor. La sonrisa de Marcos se desvaneció. «No seas tonta, Ana, puedo hacerte problemas. Decir que la robaste». «Puedes intentarlo», replicó Ana cruzando los brazos. «Y entonces le contaré a todo Valle, seco, cómo trataste a tu familia cuando más la necesitaba. Cómo negaste refugio a una niña. Veremos a quién creen». Marcos palideció. Su reputación en el pueblo, aunque no fuera excelente, era un activo que no quería perder. Farfulló algo ininteligible, lanzó una mirada venenosa y se marchó, derrotado en su pequeño chantaje. Esta victoria, pequeña pero significativa, marcó un punto de inflexión para Ana. No era solo que hubiera enfrentado a su primo, era que había defendido lo que era suyo, el legado que le pertenecía tanto por derecho como por destino. Su confianza se disparó. El negocio floreció. Doña Clara, convertida en su mentora y amiga, le presentó a una clienta inusual, Regina, la dueña de una boutique de moda en la ciudad más cercana. Regina, una mujer elegante y de mirada astuta, había quedado impresionada por un vestido que Ana había hecho para la hija del alcalde. «Tu trabajo tiene algo especial, Ana. Tiene alma», le dijo, examinando las costuras a contraluz. Le ofreció un contrato: confeccionar una pequeña línea de blusas y faldas para su tienda. Ana, con el corazón en un puño, aceptó. Era un salto al vacío, pero también una escalera hacia algo mayor. Esto requirió expandirse. Contrató a una joven del pueblo, María, para ayudar con las costuras más simples. Alquiló un espacio más grande, un local diminuto en la calle principal que antes fue una tienda de comestibles. Lo pintó de blanco. Construyó estantes para las telas
y colocó la Singer de Lourdes en un lugar de honor, ahora limpia y brillante, como un trofeo de guerra convertido en herramienta de creación. Y entonces, el círculo, de una manera que solo la vida puede tejer, se cerró. Marcos, cuya arrogancia lo había llevado a malas inversiones, perdió su granja por las deudas. Su esposa, harta de su carácter y de la pobreza repentina, lo abandonó, llevándose a sus hijos. Marcos se encontró solo, arruinado y, por primera vez, verdaderamente humilde. Una mañana, Ana lo encontró sentado en un banco de la plaza, la mirada perdida, la ropa sucia. Se acercó a él, no con triunfalismo, sino con una calma extraña. Marcos. Él levantó la vista, avergonzado, esperando una burla o un reproche. He oído lo que pasó. Él asintió, sin poder hablar. No voy a darte dinero, continuó Ana, pero te ofrezco trabajo. Necesito a alguien que me ayude con las entregas a la ciudad, que cargue las telas, que haga mandados. Es trabajo duro, y el pago no es mucho, pero es honesto. ¿Aceptas? Marcos la miró como si hablara en otro idioma. Lágrimas de vergüenza y gratitud llenaron sus ojos. Después de lo que hice, todos merecemos una oportunidad para ser mejores, Marcos. Incluso tú, pero hay condiciones. Puntualidad, responsabilidad y respeto. A mí, a mi hija, a mis empleadas. ¿Sí o no? Él asintió atropelladamente. Sí, Ana, gracias, te lo juro. No me jures nada. Lo interrumpió ella suavemente. Demuéstramelo. Y así, Marcos se convirtió en parte de la extraña familia que Ana estaba construyendo. Al principio fue torpe y taciturno, pero el trabajo constante y el trato digno empezaron a sanar algo en él. Aprendió la ruta a la ciudad. Negoció mejores precios con los proveedores de tela por su labia. Y para sorpresa de todos, demostró ser leal. Un día llevó a Lucía, que ahora tenía 9 años, un pequeño kit de costura para niños. Para que aprendas el oficio de tu mamá, le dijo casi tímidamente. Lucía lo aceptó con una sonrisa que derritió el último hielo entre ellos. Los años pasaron. El pequeño taller Costura Sana se transformó en Legado Lourdes, una marca reconocida en la región. Ana ya no solo hacía arreglos, diseñaba prendas sencillas pero elegantes, con detalles inspirados en los bordados que su abuela hacía, que doña Clara le había descrito. Su sociedad con Regina prosperó, y sus creaciones llegaron a boutiques en otras ciudades. Contrató a más mujeres del pueblo, muchas de ellas en situaciones vulnerables, dándoles no solo un salario, sino un oficio y una comunidad. Doña Clara, ya muy mayor, supervisaba la calidad con ojo de halcón, orgullosa de lo que había ayudado a germinar. Ana compró una casa pequeña pero acogedora, en las afueras de Valle Seco. Tenía un jardín donde Lucía, ahora una preadolescente llena de sueños, plantó flores y un árbol. En la habitación más luminosa, Ana instaló su taller definitivo. Allí, en un pedestal especial, bajo una luz cálida, descansaba la Singer de Lourdes. Ya no se usaba a diario, pero era el corazón simbólico de todo. En una celebración por el 5º aniversario del Legado Lourdes, Ana reunió a todos, a doña Clara, a Requina, a sus empleadas, al padre Tomás, ya muy anciano, a Sofía y su hijo, ahora un niño sano, e incluso a Marcos, quien, reconciliado con su exesposa, trabajaba ahora como gerente de logística. Lucía, con una madurez que conmovía a su madre, ayudaba a servir la comida. Ana levantó su copa. Quiero brindar por todas las personas en esta habitación. Hace años, llegué a este pueblo sin nada, con el corazón roto y una hija a la que no sabía cómo proteger. Creí que era el final. Su mirada se posó en la Singer, brillante a lo lejos. Pero a veces, lo que parece el final es solo el comienzo disfrazado. El mayor legado no es lo que encontramos escondido, sino lo que decidimos hacer con ello, y la fuerza que inspiramos en otros al hacerlo. Las lágrimas brillaban en muchos ojos. Gracias por creer en mí cuando yo misma no podía, y gracias, abuela Lourdes, por tu sabiduría y tu regalo, por enseñarme que la riqueza más grande no está en lo que superas, sino en la persona en la que te conviertes al hacerlo. El aplauso fue cariñoso y prolongado. Lucía se acercó y la abrazó. «Tú eres mi héroe, mamá», susurró. Ana la sostuvo fuerte, sabiendo que el ciclo continuaría. Su hija tendría oportunidades que ella nunca tuvo, pero llevaría en la sangre la misma fuerza. Y la vieja Singer, restaurada y brillante,
seguía en su lugar de honor, un puente silencioso entre dos generaciones de mujeres que, con aguja, hilo y una feroz determinación, habían aprendido a coser sus propias vidas, puntada a puntada, creando belleza a partir de los retazos que el destino les había dado. Si esta historia de superación te llegó al corazón, por favor, dale like y suscríbete a Ecos Escritos para más relatos que inspiran. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿La crueldad inicial? ¿El descubrimiento del secreto? ¿O la redención final? Cuéntamelo en los comentarios.